Les invito a abrir sus Biblias a Tito. Continuamos hoy la epístola de Pablo a Tito. Continuamos con nuestro estudio en esta epístola sobre las características o identidad de una iglesia sana. Y al reenfocarnos en el estudio de hoy, quisiera hacer un pequeño repaso de lo que cubrimos la semana pasada. Dijimos que el tema o énfasis principal de esta epístola es evangelístico. En varias ocasiones el término Salvador se aplica tanto al Padre como al Hijo, al Señor Jesucristo. Lo vimos esto la semana pasada. Es una epístola de instrucción a Tito y por supuesto a la iglesia de cómo llevar a cabo, cómo conducir una obra evangelística eficaz. Y para eso vimos que la epístola comienza con un estudio, un desarrollo del tema del liderazgo. El liderazgo en la iglesia. El capítulo 1, versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Ancianos refiriéndose ahí a los líderes de la congregación. La iglesia debe poseer un liderazgo maduro. Pablo desarrolla ese tema en el capítulo 1. En el capítulo 2, Pablo continúa hablando de la importancia de identificar una iglesia que posee salud espiritual. Es lo que comenzamos a estudiar la semana pasada. En el capítulo 1, entonces, Pablo se dirige al liderazgo, los ancianos de la iglesia y sus características. Y ahora en el capítulo 2, Pablo se dirige a la congregación y la salud espiritual de la misma. Esta salud espiritual es el resultado de una doctrina sana. Lo dice ahí en el capítulo 2, versículo 1, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina y por supuesto con una conducta piadosa. Un evangelismo eficaz entonces depende de ambos elementos, un liderazgo maduro y una congregación sana. Por supuesto, la palabra sana la describimos, la explicamos y se refiere a salud espiritual. Y la salud espiritual, así como la salud física, depende de una dieta sana, de una dieta apropiada y, por supuesto, un ejercicio correspondiente. Si la iglesia recibe una instrucción sana y practica una conducta sana, definitivamente esa iglesia va a tener características saludables. Y eso es lo que estamos viendo en este capítulo. Vimos que la importancia de una vida piadosa en el evangelismo a través de 3 frases sobresalientes en este capítulo 2. ¿Por qué evangelizamos o por qué, mejor dicho, debemos evangelizar teniendo una conducta piadosa? Pablo nos da 3 frases que nos contestan esa pregunta. En el versículo 5 dice: para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es la primera frase. En el versículo 8 sabemos que debemos continuar o conducirnos, mejor dicho, con una conducta irreprensible, piadosa, a fin de que el adversario sea avergonzado. En otras palabras, otra razón por la conducta sana, piadosa de la iglesia es que aquellos que nos acusan, que apuntan el dedo y quieren reírse de nosotros al hacerlo, se sientan avergonzados, porque no hay justificación para tal conducta. En tercer lugar, otra frase que demuestra la importancia de una vida piadosa, la vemos en el versículo 10, dice: para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. La iglesia del Señor Jesucristo debe conducirse de una manera tal, entonces, que la palabra de Dios no sea blasfemada, el adversario no pueda acusar justificadamente y la doctrina de Dios sea adornada. En otras palabras, si queremos anunciar las buenas nuevas de salvación a través del Evangelio de Jesucristo, la gente tiene que observar que nosotros hemos sido salvados por ese mensaje y por ese Salvador. De otra manera no tiene impacto el decir sin demostrar con nuestra conducta lo que creemos. ¿Se acuerdan del Señor Jesús? En su enseñanza, la gente dice que le escuchaba con admiración, se admiraba de su enseñanza. Y la razón que nos da Mateo en el versículo 9 del capítulo 7 de Mateo es que no enseñaba como los escribas.
Había una gran diferencia entre la enseñanza del Señor Jesús y la enseñanza de los escribas, que eran líderes religiosos judíos de aquel entonces. Y en el capítulo 23 de Mateo, el Señor Jesús, o mejor dicho, el Señor Jesús a través del escritor Mateo nos dice, mirad que cuando los escribas se sienten a enseñar la doctrina, o mejor dicho, la escritura mosaica, el Pentateuco, haced lo que ellos digan, pero no haced conforme a sus obras, porque esta era la gran diferencia, dicen y no hacen. He aquí la gran diferencia entre la enseñanza de Jesús, que enseñaba y vivía lo que enseñaba, y la enseñanza de los falsos o los hipócritas maestros de Israel, como los escribas y los fariseos, que enseñaban, decían, pero no hacían. Mateo 5:16, ustedes recuerdan las palabras de Jesús, cuando Él dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y que glorifiquen entonces a vuestro Padre que está en los cielos. El mensaje de salvación y una conducta correspondiente, una conducta coherente, forman una unidad que tiene impacto entonces en la vida de otros. Esa es la razón por la cual Pablo dedica un capítulo entero para hablar justamente de una iglesia con una vida piadosa. Hoy quisiéramos comenzar a hablar de un elemento en la iglesia que es tremendamente importante. Vamos a hablar de la conducta, en particular de los ancianos, no de los líderes, sino aquellos de mayor edad, y las ancianas también, pero en particular hoy vamos a hablar de los ancianos. Tenemos en medio nuestro algunos ancianos, otros de cierta edad, y algunos, por supuesto, cada uno de nosotros algún día llegará el momento cuando seamos ancianos y necesitamos este tipo de instrucción. Pablo dice así a los ancianos y a las ancianas de la iglesia, el versículo 2 del capítulo 2. Los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Vamos a hablar de los ancianos en particular y posteriormente las ancianas, dice el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Es interesante que Pablo comienza su instrucción sobre la conducta de una iglesia en medio de una sociedad secular, destacando el grupo de gente mayor en la congregación, los ancianos y las ancianas. Tal vez nos sorprenderá saber que en los Estados Unidos hoy existe el más grande grupo de ancianos en la historia del mundo. Nunca ha habido una sociedad con este porcentaje de gente mayor como la que estamos teniendo hoy. La comodidad material, el cuidado médico y una tasa de nacimiento baja han contribuido para que los Estados Unidos sea conocido en varios círculos como el país del cabello gris. Me siento muy identificado con esta nación. Este país tiene un porcentaje mayor de gente adulta, y estamos hablando de 65 años y más, que de jóvenes entre 13 y 19 años. Por ejemplo, es un contraste con lo que sucede en Latinoamérica. Latinoamérica tiene un tremendo porcentaje de jóvenes y no tan gran porcentaje de gente adulta. Esta realidad social ha sido motivo de humor y bromas, ¿no es cierto? Alguien dijo que hay solo 3 etapas en la vida. Fíjense, la juventud, la edad adulta y la edad cuando te dicen, pero qué bien se conserva usted. Ya cuando te dicen eso, cuidado. Estaba esperando en una fila el otro día con mi esposa y 2 hijos, unas 2 semanas atrás. Íbamos a comprar unos boletos y cuando llegamos al mostrador, la chica nos miró a los 4 y dijo, ¿alguien en el grupo tiene más de 55 años? Y después agrega, estamos ofreciendo boletos de descuento a ciudadanos mayores, senior citizens. ¿A quién creen ustedes que se refería
la chica esta? A mí, por supuesto. A ese sorpresivo comentario yo dije algo así: mira, muchacha, claro, todo esto fue en inglés, ¿no es cierto? Si hubiera estado en Argentina, le hubiera dicho: mira, piba, solamente tengo 51 años. A lo que ella inmediatamente respondió: ah, pero qué bien se ve usted. ¿Ven? Claro, ¿qué otra cosa iba a decir? Después que metió la pata, tenía que arreglarlo. ¡Qué bien se ve usted! Justamente, esa es la categoría en donde me encuentro hoy. Por supuesto, es un incidente chistoso. Sabemos que envejecemos y tratamos de hacer lo posible para sobrellevar ese hecho, ¿no? Es una realidad que nos molesta. Nos gustaría mantenernos jóvenes, no nos gusta mucho envejecer. Apreciamos lo que la experiencia y los años nos han enseñado, pero nos gustaría mantener la juventud, francamente. Alguien dijo: qué pena que la juventud se desperdicie en gente tan joven. Es cierto, yo a menudo le digo a mis hijos, ayer justamente le decía a Esteban: mira, cómo me gustaría tener 30 años otra vez y saber todo lo que sé hoy. Por supuesto es imposible. Hay sin duda aspectos negativos en el proceso del envejecer. Eclesiastés describe algo de esta realidad. Si ustedes van conmigo a Eclesiastés capítulo 12, Eclesiastés, Salomón habla de la vida, y en particular en el capítulo 12 del envejecer. Comienza el versículo 1 diciendo algo así: acuérdate pues de tu Creador en los días de ¿qué? De tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos ¿qué? Contentamiento. No tengo en ellos contentamiento. El autor hace un llamado al joven a conocer a Dios durante la juventud. Hacer a Dios lo principal en la vida cuando uno es joven, porque vendrán días malos. La implicación es que cuando uno entra en edad, la vida se vuelve más dura, más insatisfactoria. Vienen los achaques, ¿no es cierto? Vienen las arrugas, vienen todas las incomodidades del envejecer. Y somos como un auto viejo. Cada tanto tenemos que ir al garage para arreglarlo. Así sucede. Dice Salomón: los días vendrán cuando el individuo no podrá disfrutar los deleites que Dios ha provisto en su creación. Vienen los momentos y días nublados, vienen los tiempos estériles y oscuros en la vejez. Fíjense el versículo 2. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Hablando en forma figurada del cuerpo humano, Salomón dice en el versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa, se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido y de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esa es una descripción del envejecer. Los guardas de la casa, se refiere a los brazos y las manos, comienzan a perder fuerza. Los fuertes se encorven, está hablando de las piernas, comienzan a temblar, se doblen. Los que muelan, los dientes, dice, sean pocos y ya no funcionen como deben funcionar.
Claro, hoy en día hay dientes postizos y puentes y todas esas cosas y no nos damos cuenta de aquellos que los perdieron. Pero en esa época no había tal cosa. Las ventanas, haciendo mención de la vista, en la vejez uno ya no puede ver como antes. Estoy escribiendo a máquina estos sermones y tengo los bifocales y trato de... Y es una lucha continua. Se levante uno del canto del ave, dice, cuando uno es viejo no duerme como antes. ¿Se notaron? Yo no sabía por qué mi abuela siempre se levantaba tan tempranito. Y se iba a dormir temprano, más básicamente, pero se levantaba como a las 4 de la mañana. Con los gallos, con las gallinas. Se despiertan el sonido del pájaro, porque el sueño es tan ligero, ¿no es cierto? Ya no duermen como antes. Las hijas del canto serán abatidas. El sonido, dice, de un gran coro será abatido porque ya no lo puedes escuchar. Pierden también la habilidad de oír, un viejito. Cuando también teman a la altura. Un anciano teme a la altura. Pongan a un ancianito al borde de algo y, por supuesto, le da miedo. ¿Por qué creen que pusieron todas esas cosas ahí? Tienen miedo a caerse y darse un golpe, romperse un hueso. O varios. Los terrores del camino. Dice, un anciano también tiene temor al andar por ciertos caminos y tropezarse con una piedra o con algo y lastimarse. Florecerá el almendro, una referencia al pelo, posiblemente al cabello volviéndose blanco con los años. Claro, el mío es totalmente prematuro, ¿no? Pero la langosta se arrastre. Refiriendo al cambio en el andar, las personas ancianas se vuelven con mucha lentitud. Bueno, caminan tentativamente y lentamente. El hombre va a su morada eterna, dice Salomón, una obvia referencia a la muerte. Y en el versículo 7 nos presenta la conclusión. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Una descripción real de la muerte, de la vejez. Sin embargo, para el cristiano el envejecer no debe ser algo triste. Claro que hay complicaciones, claro que la vida no es como era antes, pero no debe ser algo triste, sino que el tiempo de madurez es una época donde se ha acumulado mucha experiencia, conocimiento del Señor a través de los años. Es un tiempo de riqueza espiritual que debe ser compartida con los más jóvenes en la iglesia. Es una época que puede ser usada por el Señor para capacitar a otros. Es un periodo que el cristiano maduro ya ha aprendido a evaluar la vida y sabe realmente lo que tiene valor y lo que no sirve. Ha aprendido a filtrar las cosas. Este realmente debe ser un tiempo excelente en la vida de un hijo o hija de Dios. Es un tiempo de compartir lo que uno ha aprendido. ¿A quién? A los creyentes más jóvenes. Y por supuesto, este es un privilegio increíble. La iglesia realmente necesita gente mayor piadosa. Este es el punto de Pablo en este capítulo, en estos primeros versículos. La salud de la congregación, en cierta manera, depende de los hermanos de edad. Por eso comienza con ellos. Esto es lo que Pablo está tratando de enseñar a Tito y es por eso que le exhorta a comenzar su instrucción sobre una conducta sana con este elemento de la iglesia, la gente mayor. Las iglesias necesitan a personas mayores que puedan decir como Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy de ¿quién? De Cristo. Una iglesia con gente mayor piadosa es una bendición. Una iglesia que solamente tiene jóvenes es una iglesia desbalanceada. Le falta el elemento de madurez, de estabilidad. Dios nos enseña a reverenciar a aquellos que son mayores que nosotros, a través de toda la Escritura. Levítico, por ejemplo, 19:32 dice, delante de las canas te pondrás en pie. Honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy de Jehová, dice el Señor. Miren lo que dice. Job 12:12 dice, en los ancianos está la sabiduría y en la largura de días el entendimiento. Proverbios 16:31 dice, la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia.
Un hombre, una mujer que ha caminado largo tiempo con el Señor, que ha peleado la batalla espiritual y han salido victoriosos, han obtenido sabiduría, conocen el camino de justicia y ahora son un gran tesoro espiritual para las generaciones jóvenes de la iglesia. Claro, vivimos en una sociedad donde se exalta la juventud, todo es la juventud y todo el mundo quiere ser joven. Se nos olvida que Dios no coloca esas prioridades. Para Dios hay una tremenda importancia, un tesoro incomparable en aquellos que son maduros de edad. El Salmo 71, 17, fíjense lo que mejor dicho, lo que David decía en cuanto a su futuro. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud y hasta ahora he anunciado tus maravillas. Y aún en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder. A esta generación tu poderío, a todos los que han de venir. ¿Ven lo que David está diciendo? Señor, ayúdame a ser de provecho en los años de mi vejez. Dame un ministerio, quiero proclamar lo que tú has hecho en mi vida a otros. En el Salmo 92, 12 leemos algo similar. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto. Estarán vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es Jehová, mi roca, y que no hay injusticia en él. Aquellos que han caminado en el camino de justicia, aquellos que han conocido a Jehová a través de los años, ahora están en condiciones de anunciar cuán recto es Jehová, cuán recto es nuestro Dios y cuán preciosos son sus caminos. Por esta razón, que al hablar de la identidad de una iglesia sana, Pablo entonces comienza a instruir sobre las personas que deben constituir la columna vertebral de la iglesia en cuanto a madurez espiritual, y esas personas son los ancianos. Vamos a hablar primero de los ancianos, los varones, los abuelos. ¿Qué características deben poseer para que la iglesia sea sana? Versículo 2, otra vez volviendo a Tito, los ancianos deben ser sobrios, deben ser dignos, deben ser prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Qué es un anciano de edad? Hablamos de esto en el pasado, pero para refrescar nuestra memoria. La palabra anciano es la traducción de la palabra griega presbutes, de donde sacamos presbítero, refiriéndose también a aquellos que son líderes. Pablo la usa refiriéndose a sí mismo, por ejemplo, en Filemón, capítulo 1:9, donde Pablo dice que él se llama Pablo el anciano. Pablo el anciano. Posiblemente tenía entre unos 63 y 65 años de edad cuando escribió la epístola a Filemón. Y se autodenomina anciano. Lucas nos aclara algo en cuanto a quién se consideraba anciano. Por ejemplo, en Lucas 1:13, hablando de Zacarías y su esposa, ustedes recuerdan, el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano, soy presbutes, y mi mujer es de edad avanzada. En otras palabras, Zacarías estaba sorprendido que ambos iban a tener un hijo, porque según él ya había pasado la época de poder tener hijos. Tal vez esa era una forma de determinar si uno era anciano o no. En el mundo griego, una persona que ya pasaba los 60 años era definitivamente considerada anciana. En algunos casos, particularmente aquellos que iban a entrar al servicio como líderes de un grupo religioso y también en la iglesia, lo mínimo que tenía que tener una persona para servir en el liderazgo era 50 años, según algunos. Entonces vemos que estamos hablando de un período de edad madura entre los 50, 65 y más, 70, 80, etc. A estos hombres entonces se les llama vivir una vida piadosa dentro de la iglesia.
Esto es tan importante que si no lo hacen, dice Pablo a Timoteo, deben ser reprendidos. Fíjense conmigo Timoteo capítulo 5:1. Dice Pablo a Timoteo, no reprendas con dureza al anciano. Está hablando del aquel que es presbutes, que es mayor de edad. Sino exhórtalo como a padre. En otras palabras, el ser anciano, escuchen esto, el ser anciano no implica que uno ya no peca, que uno ya ha llegado a un nivel de madurez aún en la iglesia, que ciertas cosas ya... No, uno todavía vive en este cuerpo. Y en algunos casos los ancianos pecan. Entonces Pablo le dice a Timoteo, cuando pequen, confróntalos. Confróntalos con su pecado, pero ten cuidado cómo lo haces. O sea, no te acerques a un anciano así como te acercas a uno de tu edad, de tú a tú, como dicen en México. Sino que lo exhortas como un padre. Pablo dice aquí que no hagas esta confrontación algo áspero. No reprendas con dureza. La palabra reprender o confrontar quiere decir golpear. En griego quería decir golpear con el puño. Por supuesto no está hablando necesariamente, es metafórica la idea. En otras palabras, no lo reprendas violentamente. No te acerques a un anciano aunque peque reprendiéndolo violentamente. La acción de confrontar a un anciano debe ser con amabilidad, apelando, exhortando. La palabra es parakaleo, y ustedes recuerdan, parakaleo quiere decir confortar, alentar, así como lo haríamos a nuestro propio Padre. Y Dios se preocupa, qué interesante para mí esto, que Dios se preocupa por el trato que reciban los ancianos a través de toda la Escritura. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si un hijo no respetaba a sus padres y maldecía a su padre y a su madre, ¿qué era el castigo que recibía? La muerte. O sea, lo más extremo. El que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Dice Éxodo 21:15, y el versículo 17, el que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Cuidado. Tito tenía que confrontar el pecado en la vida de los ancianos de la congregación, hacerlos responsables por su conducta, que debía ser piadosa, pero cuando no lo era, tenía que exhortarlos a vivir piadosamente, pero tener cuidado cómo lo hacía. Todo hombre mayor tenía que ser capaz de decir con Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por supuesto, esta es la meta de todo anciano. Ahora sí, vamos a ver características de una persona anciana piadosa. Por supuesto, hay varios de nosotros que ya tenemos que colocarnos en esa categoría, 50 para arriba. Y 50 para abajo también les cae esto, así que no importa. Pero particularmente dice, sean sobrios, serios, prudentes. 3 características. La primera es sobrio. La palabra quiere decir literalmente una persona que no está embriagada. Metafóricamente quiere decir a una persona moderada. Una persona que no es extravagante. Es conocido por su control, no satisface sus propios deseos, sus caprichos, sus cosas. Cuando él era joven tal vez se había dejado llevar por impulsos, ideas y idealismos y todo esto que caracteriza a la juventud. Pero ahora ha llegado a la madurez, ha aprendido a templar su vida, sus energías, a escoger aquellas cosas que tienen valor. Sus prioridades están en orden. Él sabe qué experiencias realmente valen en la vida y qué experiencias no valen o no sirven para nada. Su vida se ha reducido a lo simple y a aquello que tiene valor. Y en la medida que uno va creciendo, va madurando, yo noto eso también en mi vida. Hay ciertas cosas que hace 15 años yo me desvelo por eso. ¡Qué bárbaro! Y ya cuando uno tiene 51 años, empieza a decir, bueno, ¿sabes qué? Veo que no era tan importante eso. Y quién sabe lo que voy a pensar de aquí a 10 años. Por ahora no era tan importante. A lo mejor de aquí a 10 años digo, eso no sirvió para nada. El punto es que el orden de prioridades
es distinto. Esta sobriedad es, por supuesto, la que deben enseñar a los jóvenes. Puedo pensar en varios hermanos mayores, algunos que viven hoy, otros que ya han pasado a la presencia del Señor, que se distinguían por una vida dedicada a pocas cosas, a lo básico, a lo fundamental, por eso van a vivir. Y francamente, cuando vemos gente anciana, vemos que se dedican a cosas que son, particularmente si son creyentes, aquello que realmente vale. Piensen nomás en aquellos que son voluntarios para Grace to You. Ustedes pueden ir un día por semana, creo que son los jueves, o 2 días por semana, y uno va allí, todos estos ancianitos trabajando con un deseo y una alegría tremenda de poder servir al Señor haciendo eso. Voluntarios en Fuente de Luz, por ejemplo, en medio nuestro. Son gente, Evelyn, han aprendido a reducir sus actividades y concretarse en aquello que realmente vale y que tiene valor eterno. Han aprendido eso en el correr del camino. Después dice que deben ser serios. Ahí sí que son ellos. No, por supuesto esto quiere decir venerable, respetable. No es una persona que nunca se ríe. Serio. No habla de eso. No quiere decir que no disfrutan el humor. Yo no he conocido ningún líder que realmente tenga impacto en la iglesia que no disfrute el humor y que en el momento apropiado lo pueda usar. No está hablando de eso, pero sí está hablando de no ser frívolo, en otras palabras, no reírse de aquello que es tonto, superficial, que aquello que no tiene nada que ver. Han aprendido a través de la vida que la vida es algo serio, ¿no es cierto? Tal vez han sufrido la pérdida de algunos seres queridos ya, tal vez han perdido a alguno de un cónyuge, sus hijos ya no viven con ellos, viven lejos, han pasado por varias desilusiones en la vida y se dan cuenta que en la vida no todo es risa. A eso se refiere. Han aprendido a tener una postura seria. Saben que el mundo no va a ser fundamentalmente cambiado ya por ellos como los jóvenes creen que van a cambiar o pensábamos que íbamos a cambiar el mundo. Las cosas ya no son tan chistosas tal vez como antes. Si se ríe de aquello que realmente tiene humor, no de cosas triviales y particularmente aquello que es perverso. Si ustedes miran a veces la televisión, cambian y ven los programas cómicos de televisión, lo que se llama sitcoms, uno dice, mire de qué se ríe la gente. Se ríe de todo aquello que es sucio, perverso, aquello que realmente da vergüenza, de eso no hay que reírse. Eso demanda tristeza, no risa. A eso se refiere. Un anciano creyente que ha avanzado en edad es serio, no es frívolo. También dice que es prudente, otra característica de un hombre de edad. Quiere decir que posee discernimiento y discreción. Es prudente. Esto viene con los años. La prudencia no viene con los jóvenes, viene con los años. Ustedes recuerdan Proverbios 1:1, por ejemplo, del 1 al 3, del 1 al 4. Salomón dice, estos son los proverbios de Salomón, hijo del rey David, y son escritos el versículo 2 para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, y el versículo 4 dice, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes discreción. ¿Ven? Prudente, discreto. Eso es algo que uno con los años llega a poseer. Proverbios es un libro de instrucción, por supuesto, de un hombre maduro, el más sabio que jamás existió, que ha aprendido sabiduría de Dios, que ha aprendido sabiduría de la vida, que ahora la comunica, la transmite. Prudente, tiene la idea de atar los cabos sueltos. En Romanos 12:3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más de sí que lo que debe pensar, sino que piense de sí como, con cordura, con prudencia.
Entonces vemos que el ser sobrio, serio y prudente son características que reemplazan las características de la juventud, que son descuido, impetuosidad y en muchos casos inestabilidad. Después notamos tres virtudes más en el versículo 2 que se resumen en la afirmación que sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Como ya dijimos, sano quiere decir saludable, un individuo que se ha desarrollado espiritualmente sano. Este hombre ha sido nutrido, como vimos ya en 1 Timoteo 4, ha sido nutrido en las palabras de la fe y en la doctrina. Es una persona sana, sólida, estable en su fe. No duda, ya no cuestiona como antes, no pierde su confianza en el plan de Dios para su vida. Es un roble en la fe. No es una plantita que va de aquí para allá con el viento. Él confía en Dios, confía en su palabra, y esa fe sostiene a la iglesia. Por eso es tan importante tener un elemento maduro en la iglesia. Posee y vive una fe que es digna de imitarse. Tenemos algunos en medio nuestro que yo pienso que son dignos de imitar, por su fe, por sus años de estabilidad. Yo sé que no le va a gustar esto a Frank Baniek, pero para mí Frank Baniek es uno de esos hombres que son sanos en la fe, han crecido en el Señor y son estables, son dignos de imitarse. Noten que también es sano en su amor. Este hombre que ama a Dios y como resultado es un hombre que ama a otros. No es un hombre amargado. Es triste ver a una persona de edad amargada, ¿no es cierto? Que en lugar de crecer, ser mejor, se desliza y se ha convertido en una persona amarga que realmente no es, repele en lugar de atraer. Pero sin embargo dice que este tipo de hombre es un hombre sano, ha aprendido a amar. Ha aprendido lo que dice Gálatas 6:2, llevar los unos las cargas de otros y cumplir así la ley de Cristo. Es un hombre que ha aprendido a vivir por otros, ese es el punto. Ha aprendido a vivir por otros. Es un hombre que siempre está listo para servir a otros y amarlos, sea correspondido su amor o no lo sea. Yo recuerdo particularmente dos ancianos de la iglesia a la cual pertenecía hace unos años, que siempre, en cualquier momento estaban dispuestos a servir. Siempre sirviendo, siempre amando, y recuerdo qué influencia tuvieron en mi vida cuando yo era joven. Qué tremendo privilegio haber conocido a estos hermanos. Los dos fallecieron, uno en el parking lot de la iglesia, en el estacionamiento, tuvo un ataque al corazón, su último día estuvo sirviendo al Señor y pasó a su presencia, ahí, en la iglesia, a lo que él amaba. El otro pasó a la presencia del Señor el día lunes, así como nuestra hermana Estercita, después de haber servido al Señor, como siempre lo hacía, ramos en la congregación. No importa cuándo, a qué hora, si había una necesidad, allí estaban para llenarla estos hermanos. Eran hermanos que habían realmente aprendido a amar a otros. Eran pacientes, bondadosos, no tenían envidia, no eran jactanciosos, no eran arrogantes, no se portaban indecorosamente, no buscaban lo suyo, no se irritaban, no tomaban en cuenta el mal, no se regocijaban en la injusticia, sino se alegraban en la verdad. Todo lo sufrían, todo lo creían, todo lo esperaban, todo lo soportaban. Esto describe a una persona que ha madurado en su amor. Es triste, como dije, ver a una persona de edad amargada, pero es una tremenda inspiración ver a una persona anciana llena de amor. Pablo dice que un anciano debe también ser sano en paciencia, perseverancia. Este es el hombre que ha pasado por pruebas, ha sufrido en la vida y sin embargo se distingue por su paciencia, no se desanima. Persevera, a pesar de la debilidad física que ya vimos, derrotas, soledad creciente. Tal vez ha perdido a varios de sus seres queridos. Sus hijos, tal vez, como dije, ya viven lejos. Su cuerpo es débil, pero su espíritu es fuerte. Este anciano
es un trofeo del Evangelio. ¿Y qué de las ancianas? Vamos a tomar unos minutitos a hablar de las ancianas. ¿Qué parte cumplen ellas en la salud de la iglesia? ¿Cuáles deben ser sus características? Dice Pablo, bueno, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, para empezar. Sean reverentes. Y después dice el mismo versículo, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Es un llamado a la piedad personal de las ancianas. Por supuesto, las ancianas deben guardar una conducta ejemplar dentro de la congregación y deben ser un ejemplo y enseñar a las más jóvenes. Y si no lo hacen, volviendo al mismo capítulo 5 de 1 Timoteo, Pablo dice, no reprendas al anciano de esta manera, y a la anciana tampoco la reprendas, sino que la trates como si fuera tu madre, con toda delicadeza. Las ancianas deben ser tratadas con mucha delicadeza, cuando aún no están caminando como deben caminar. A veces es necesario exhortar a hermanas mayores a vivir una vida ejemplar, y a veces es necesario corregirlas. Así como Pablo lo hizo, ustedes recuerdan en Filipenses 4:2, había 2 hermanas, posiblemente de edad, que se llevaban aparentemente mal, y estaban causando un mal testimonio dentro de la congregación. Se llamaba Evodia y Síntique. Ustedes recuerdan el caso. ¿Y cómo las trató Pablo? ¿Las golpeó? ¿Dijo disparates en cuanto a estas señoras? No, dijo, ruego a Evodia y a Síntique, ruego que vivan en armonía en el Señor. Les ruego. Es como si fuera su mamá. Te ruego, mamá. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres. ¿Ven cómo Pablo trató a las mujeres ancianas? Las reprendió públicamente, pero lo hizo con toda delicadeza. Las ancianas deben ser un grupo piadoso dentro de la iglesia. Y ellas son preciosas en demostrar y enseñar piedad a las mujeres jóvenes. Ustedes recuerdan también en 1 Timoteo, capítulo 5, las características de una viuda que era anciana, que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años. Y después dice, habiendo sido la esposa de un solo marido, y que tenga un buen testimonio de buenas obras, que tenga testimonio de buenas obras. En Tito, Pablo nos dice que las ancianas deben caracterizarse por ser reverentes. ¿Qué quiere decir eso de reverente? Bueno, es interesante, aprendí esto, que la palabra quiere decir semejante a un sacerdote en su raíz. Tal vez de ahí sacamos la palabra reverendo en castellano. Pero es semejante a un sacerdote. Deben actuar como si fueran sacerdotes, santamente representando a Dios ante otros. Su conducta se ilustra también en 1 Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad, dice Pablo. Ahora, en contraste a esta característica, escuche bien esto es muy interesante, de piedad, de ser como sacerdote, dice después Pablo que no sean calumniadoras. ¿Saben cuál es la palabra que se usa ahí? Esto me impactó. Diabolos. De donde sacamos la palabra diablo. 34 veces en el Nuevo Testamento se usa la palabra diabolos en referencia a Satanás. ¿Saben por qué? Porque no hay característica más distinguible, o distinguida, mejor dicho, que se parezca a Satanás, como es la calumnia, la acusación. Ustedes recuerdan en Apocalipsis 12:10 dice, Juan, oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, ahí está la palabra, el calumniador de nuestros hermanos, el que los acusa, el que los calumnia delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Calumniar es actuar como Satanás. Eso es.
es hablar mal de alguien, es acusar falsamente, chismosear, criticar, buscar fallas. Las mujeres, mejor dicho, tienden tal vez a caer en esta área de debilidad o de pecado, así como los hombres tienden a ser ásperos, hostiles y a reaccionar violentamente. Las ancianas deben evitar conversaciones que lleven a la calumnia y a decir cosas que se presten al chisme. Interesante. Sean como sacerdotes. Representen a Dios. Y jamás se inclinen a alinearse con aquello que es diabólico, que es la calumnia. Y después el apóstol agrega otra característica que dice que no sean esclavas del vino. Bueno, el término es fácil de entender. Se refiere a ser borrachas. No creo que tengamos ese problema en medio nuestro. Es una palabra fuerte. Aparentemente los cretenses eran individuos con una debilidad por todo lo que era exceso, ¿no es cierto? Pablo ya los describe en el capítulo 1, versículo 12, cuando refiriéndose a uno de sus poetas, dice que uno de ellos, su propio profeta, mejor dicho, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Bueno, si eran glotones, yo estoy casi inclinado a pensar que también empinaban el codo. O sea, eso va con la glotonería. La bebida se usaba, como mucha gente la usa hoy, como un estimulante y tal vez un relajante para olvidarse las preocupaciones de la vida. Y las mujeres ancianas, dice Pablo, en particular tienen que mostrar control. Necesitaban el uso completo de sus sentidos para servir a Dios, como sacerdotes o sacerdotisas, y no prestarse a ser como Satanás. Su lengua no debía ser controlada por la calumnia y jamás debían ser dominadas por el vino o algo que adormezca sus sentidos. Ahora, en el versículo 3 notamos otra cualidad. Deben ser maestras del bien. Dice que sean maestras del bien. Una sola palabra en griego, kalo didaskalos. Una sola palabra. Las ancianas deben ser maestras, deben siempre estar enseñando, ya han acumulado experiencia y si son cristianas, han acumulado también una experiencia con el Señor, han caminado con Él, han aprendido de Él y ahora están en condiciones de transmitir lo aprendido a otras. ¿A quién van a enseñar? Bueno, específicamente dice Pablo acá, mujeres jóvenes, a una nueva generación de esposas y madres. La enseñanza no es en la congregación, cuando toda la iglesia está reunida. En 1 Timoteo 2:11 ya Pablo nos advirtió de esto, dice que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Y dice Pablo, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Está hablando de la reunión, la congregación reunida en su totalidad. Los únicos que podían enseñar en ese contexto eran varones, ancianos de la congregación. El lugar primordial de la enseñanza de las mujeres es el hogar, o era el hogar. Y por supuesto, no era una enseñanza así donde se abría un cuaderno y se da una plática X sobre cómo ser buena ama de casa. Está hablando acá de la enseñanza informal, cotidiana, por medio de palabras y conducta. Era un ejemplo y también hablaba y enseñaba. ¿Qué tenían que enseñar? Bueno, que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Esto era lo que tenían que enseñar. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces Pablo le dice a las hermanas ancianas, ustedes ancianas que ya aprendieron a amar a sus esposos, que ya criaron a sus hijos, que aprendieron a ser piadosas, que aprendieron la sujeción y el respeto dentro del hogar, que han caminado con el Señor. Ustedes, dice Pablo, son las que tienen la responsabilidad ahora de enseñar a las mujeres jóvenes. Interesante, ¿no? Y como podemos notar, aplicado tanto a ancianos como a ancianas, el ministerio no se acaba con la edad.
No existe para el anciano o la anciana cristiana la jubilación ministerial. No, yo ya me jubilé. A los 65 años me jubilé. Eso podrá decir usted de su trabajo, pero jamás aplicado al ministerio. ¿Saben qué? Trabajamos acá hasta que el Señor nos jubile. Y el Señor nos jubila cuando nos lleva a su presencia. O de alguna manera quedamos inhabilitados de hacer nada. Pero no pensemos en la jubilación. A mí me da risa aquellos que sueñan y viven para jubilarse y después ¿qué? ¿Jugar golf? ¿Y mirar televisión? ¿Eso es la vida? El punto es que existe acá en este capítulo un desafío para los ancianos, para las ancianas, y particularmente para las ancianas, levantar una generación de hijas, nueras, nietas, sobrinas, jóvenes piadosas, cada uno de ustedes, hermanas de edad, tienen mucho que ofrecer y mucho que hacer. Alguna estará pensando, bueno, yo ya estoy cansada, ya estoy de edad, ya estoy viejita. Nada que ver. Hay mucho por hacer. Entonces, hermanos ancianos y ancianas, la iglesia les necesita. Ese es el punto de esta primera porción del capítulo 2. Necesitamos una generación de ancianos piadosos, porque la salud espiritual de la iglesia depende en gran manera de ellos. Y por supuesto, el impacto evangelístico de la iglesia también depende de esto. Ese es el punto de la epístola. Depende de su ministerio. Bueno, sin duda como hermanas van a estar hablando alguna de estas cosas en particular durante el retiro, así que esto sirve como introducción simplemente. Espero que recuerden algunas de estos principios. Vamos a orar juntos en esta mañana. Padre, qué precioso es abrir tu palabra y ver lo que tú tienes que decirnos. Señor, en esta mañana yo me he sentido animado en el hecho de que cuando uno comienza a entrar en edad, hay riqueza, hay experiencia, hay cosas que uno ha aprendido en el transcurso de los años, Señor, que uno puede compartir. Te agradezco, Señor, por esto. Te agradezco, Señor, por el grupo de hermanos ancianos y ancianas de nuestra congregación. Es un privilegio tenerles aquí. Anímales, ayúdales a servir cada día mejor, a ser animados en esta exhortación, a servirte a ti a través de esa experiencia, esos años, ese aprendizaje, hasta que tú nos lleves a tu presencia. Así como pudimos observar y ver en la vida de nuestra hermana Esthercita hace un par de semanas. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.